Buen día, profesor y compañeros de la Universidad Militar Nueva Granada. Soy Diana Mayela Cerro Ramírez, estudiante de quinto semestre de Contaduría Pública, y a continuación explicaremos unos ejercicios con respecto a probabilidad, distribución y muestreo. Bienvenidos. En el ejercicio número 1 nos dice que hallar las probabilidades de niños y niñas en familia de 3 hijos, suponiendo igual probabilidad de niños y niñas. Entonces aquí lo que empleamos es una fórmula de probabilidad de ocurrencia, donde vamos a tener el número de casos o de probabilidades favorables y el número de probabilidades existentes para este ejercicio. Entonces reemplazamos la fórmula y tenemos que es un medio donde vamos a utilizar. En una familia pueden haber dos opciones, tiene que ser niño o niña en estos casos, o dos niños y una niña, o dos niñas y un niño. Y ahora vamos a hacer estas diferentes combinaciones y finalmente vamos a tener probabilidad de 0 niños, un solo caso. Probabilidad de un niño, 3 casos. Probabilidad de 2 niños en 3 casos. Y probabilidad de 3 niños en un solo caso. Esto se acomoda en una tabla de distribución y también realizamos nuestra gráfica, nuestro histograma, la cual se aprecia en la pantalla, donde nos indica la tendencia de las probabilidades que se nos presentan en este caso de ejercicios. En nuestro ejercicio número 2 nos solicitan que de cuántas maneras en una fila se pueden acomodar 5 bolas de diferente color: rojo, verde, azul, morado y negro. Entonces tenemos la misma fórmula, que es la probabilidad de ocurrencia igual sobre número de casos favorables sobre número de casos existentes para este evento. Entonces aquí lo que vamos a acomodar son el número de posiciones que tenemos para acomodar estas 5 bolas. Tenemos 5 bolas de diferentes colores, que sería nuestra primera posición, que serían las 5 maneras diferentes de acomodar las bolas. Ya en nuestra segunda posición ya disminuiría 4, porque ya estamos desacomodando una bola. En la siguiente posición, que es nuestra tercera, ya acomodaríamos la siguiente bola, entonces ya disminuiría a 3 maneras, y así consecutivamente hasta llegar al número total de maneras. Estos números de maneras posibles de acomodar se multiplican y al multiplicar nos dan un resultado de 120. Estos 120 son los casos favorables que tenemos para acomodar las diferentes bolas. Y el número 5 serían las posiciones existentes que nos da este evento. Entonces nos quedaría probabilidad de ocurrencia es igual a 120 casos favorables sobre 5 posiciones. Entonces, como resultado final tenemos que son 120 las diferentes maneras que tenemos para acomodar dichas bolas. El tercer ejercicio nos quiere decir que una persona tiene 5 monedas de diferentes nominaciones, de 1000, de 500, de 200, de 100 y de 50 pesos, y nos piden qué tantas sumas diferentes se pueden aplicar al combinar estas monedas. Bueno, aquí el sistema de conteo ya es una combinación y se emplea una fórmula diferente, que nos dice que esta la C, que es el conteo general. Entonces el número de casos favorables, que serían las 5 monedas, sobre 1, que es la primera combinación que vamos a tratar en este caso. Entonces, al reemplazar los datos, tenemos en el numerador el número 5, que son las 5 monedas, sobre la primera manera factorial, y entre paréntesis colocamos las 5 monedas menos una, que es la primera combinación que vamos a hacer, y esto nos da un resultado de número 5. La función que vamos a utilizar en Excel para sacar este resultado se denomina combinación. Entonces, ya para el segundo caso nos cambia, ya serían 2, que sería la segunda combinación. Cogeríamos 2 monedas de diferente nominación y sacaríamos las sumas, y esto nos da 10 posibilidades. Luego, en el tercer caso ya cogeríamos 3 monedas de diferentes denominaciones, y este 3 se desarrolla la operación 1 factorial entre paréntesis 5, las 5 monedas menos las 3 que vamos a combinar, y nos daría un total también de 10 casos, 10 sumas diferentes. En el siguiente ejercicio
y así sucesivamente hasta disminuir el total de las 5 monedas que nos daría una sola combinación. Como resultado, estos resultados que nos dan de cada fórmula al despejarla se suman y nos dan las 31 sumas diferentes que podemos emplear al sumar o al combinar todas estas monedas. Para el cuarto ejercicio tenemos que el 20% de unidades producidas por una fábrica son defectuosas y se va a hallar al azar 10 unidades. Esas 10 unidades vamos a ver las probabilidades de que 2 sean defectuosas y 5 o más tengan defectos. En estos dos casos entonces vamos a emplear una fórmula denominada de la distribución binominal. Aquí vamos a reemplazar todos nuestros datos. Entonces nos quiere decir que P es igual a X, que X es el número de unidades defectuosas, igual a R, que serían las 2 unidades. R nos quiere decir las 2 unidades que vamos a escoger dentro de las 10 unidades. N sería el número de unidades al azar que vamos a escoger, que serían 10. Y P significa 1, que haya posibilidades de que uno sea defectuoso, y Q, una posibilidad de que no sea defectuosa. Entonces todo esto lo reemplazamos y vamos a hallar el resultado de la misma y hallar el porcentaje. Entonces nos dice que la probabilidad de que 2 sean defectuosos es del 30,20%. Para el segundo caso, desde que las 5 unidades sean defectuosas, vamos a utilizar la misma fórmula, pero ya despejando cada uno de nuestras posibles maneras, que son las 5. Y ahí vamos a desarrollar mediante función el resultado de cada uno, reemplazando cada uno de estos datos, y nos da pues cada uno de los resultados posibles con un porcentaje del 1, entre el 1 y el 100% de las 5 unidades más defectuosas. El quinto ejercicio nos dice que la media del peso de los 500 estudiantes en la Universidad Militar Nueva Granada es de 151 libras. Su desviación típica es de 15 libras. Y suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, entonces nos preguntan que cuántos estudiantes pesan entre 120 y 155 libras. Entonces aquí vamos a emplear una fórmula y una función dentro de Excel de distribución normal estándar. Entonces la fórmula que presentamos en este caso es el número de la probabilidad, que es igual a X sub 1, que son los 120 libras, que es lo que nos da como lo que tenemos que averiguar entre el rango de lo que pesan los de la universidad entre 120 y 155, menos X sub 2, que sería el 155, el otro rango que nos dan para averiguar el peso de los estudiantes sobre la desviación estándar, que son las 15 libras. Al despejar toda esta operación y al darle en Excel la función de distribución normal estándar, entonces nos da un resultado donde nos dice que el número de estudiantes finalmente entre 120 libras y 155 libras es de 293 estudiantes. Nuestro sexto ejercicio dice que la probabilidad que una persona reaccione ante un medicamento es del 0,0001. Determinar la probabilidad que un total de 2.000 personas o más de 2 personas de estas 2.000 reaccionen ante este medicamento. Entonces la fórmula que vamos a emplear de acá es una distribución de probabilidad discreta de Poisson. Y aquí vamos a emplear la función en Excel denominada Poisson. Al despejar nuestra fórmula que presentamos en esta diapositiva, entonces nos da que el 0,5939, finalmente lo que nos da la fórmula de función al reemplazar todos estos datos, nos da que el 59,4% es la probabilidad de que más de 2 personas reaccionen ante este medicamento.